Guerreros satoshi-maníacos y defensores de la descentralización, hay momentos en el mercado en los que todo parece seguir exactamente igual. Con Bitcoin moviéndose dentro de rangos, con el precio sin decidirse, con la atención centrada en si rompe o no determinadas zonas clave dentro del tablero financiero, pero hay algo que está empezando a cambiar debajo de todo eso. Algo que no se ve en el gráfico, algo que no aparece en la vela, algo que no está en el precio, y quédate hasta el final, porque hoy vamos a conectar piezas que muestran que no estamos ante una simple fase de mercado, estamos ante una mutación del sistema. Y aquí es donde entra algo que mucha gente no quiere ver, como advirtió Satoshi, los sistemas centralizados no caen porque quieran. Caen cuando aparece algo que ya no pueden controlar. Pero lo que está ocurriendo ahora mismo no es ruido, no es casualidad, no es una suma de titulares aislados. Es un patrón. Porque mientras el mercado parece moverse con dudas, mientras Bitcoin mantiene esa tensión en zonas clave dentro del tablero financiero. Mientras muchos inversores siguen mirando únicamente el gráfico esperando una ruptura o un retroceso, en paralelo empiezan a activarse movimientos dentro del brazo regulador, dentro del circuito financiero y dentro de la propia arquitectura del dinero que no encajan con una simple pausa de mercado. Por lo tanto, satoshi-maníacos, aquí empieza la primera señal de esta mutación. La CFTC, uno de los organismos más importantes dentro del control del mercado financiero en Estados Unidos, ya no habla de limitar el ecosistema descentralizado, ya no habla únicamente de riesgo, ya no actúa solo como barrera, ahora dice claramente que está lista para supervisar todo el mercado digital, y esto cambia completamente el enfoque, porque ya no estamos hablando de freno, estamos hablando de integración estructural dentro del sistema. Al mismo tiempo, desde la Reserva Federal y autoridades monetarias, Michael Barr, vicepresidente de supervisión de la Fed, reconoce algo que hasta hace poco se evitaba decir de forma directa. Y es que las stablecoins necesitan claridad regulatoria, necesitan encaje dentro del engranaje monetario, aunque advierte del riesgo de movimientos, lo cual introduce tensión, pero también confirma algo clave. El sistema monetario ya no puede ignorar esta capa. Así que, criptonautas, fijaos en esto. No es que el sistema haya decidido aceptar a cripto por simpatía. Es que empieza a necesitarlo como parte de su propia arquitectura del dinero. Pero, guerreros del bloque, cuando pasamos al siguiente bloque, lo que vemos es todavía más interesante. Porque mientras los supervisores financieros empiezan a definir el terreno, la élite financiera comienza a moverse dentro de ese nuevo escenario, y aquí es donde entra una de las piezas más importantes del día, y es que S&P, uno de los mayores referentes del sistema financiero tradicional, ya está llevando sus índices de bonos del tesoro a un entorno de red descentralizada, a una infraestructura blockchain que permite operar con esa información dentro de sistemas distribuidos. Esto, que puede parecer técnico, en realidad es enorme. Porque no estamos hablando de una empresa del entorno cripto intentando parecerse al sistema tradicional. Estamos hablando del sistema bursátil empezando a usar la lógica de la cadena de bloques para funcionar, por lo cual, satoshi-maníacos, esto provoca algo muy interesante. La frontera entre los mercados de capitales y el universo cripto empieza a desaparecer. Pero atended a esto, criptonautas, porque aquí es donde la cosa se vuelve todavía más seria. Bitcoin, que durante años fue tratado como un activo especulativo, como algo externo, como algo separado del sistema, empieza ahora a aparecer en estructuras mucho más profundas. Como por ejemplo en el caso del bono respaldado por Bitcoin en New Hampshire que ha recibido calificación por parte de Moody's, esto no es un detalle menor. Esto significa que Bitcoin empieza a entrar en el mercado de deuda, empieza a formar parte del sistema de crédito, empieza a tocar uno de los pilares más importantes del circuito financiero global. Y cuando eso ocurre, la narrativa cambia. Porque ya no estamos hablando de comprar o vender Bitcoin, estamos hablando de cómo Bitcoin empieza a integrarse en la arquitectura del dinero.
Mientras tanto, guerreros del bloque, en paralelo, el mercado reacciona a factores macro, como la posible desescalada de tensiones geopolíticas entre grandes potencias, lo que provoca movimientos en activos relacionados con Bitcoin y en el sentimiento general del mercado, y esto añade otra capa más a la historia. Porque el sistema no solo está cambiando desde dentro, también está siendo presionado desde fuera. Además, Satoshi maníacos, aquí es donde entra la tercera señal de esta mutación. La tecnología. Porque mientras todo esto ocurre, aparecen desarrollos como el lanzamiento de cadenas de bloques preparadas para un entorno poscuántico, lo cual introduce una nueva variable en el tablero, una variable que tiene que ver con la seguridad futura del sistema. Y déjame explicarte por qué esto es enorme. Porque si el riesgo cuántico se convierte en una amenaza real para la criptografía actual, todo el sistema financiero digital, no solo el ecosistema descentralizado, tendrá que adaptarse. Entonces, criptonautas, lo que estamos viendo no es solo evolución, es anticipación, es preparación para una siguiente fase del sistema. Y entonces, cuando juntas todas estas piezas, regulación que deja de frenar, la banca internacional que entra en la lógica blockchain. Bitcoin que se filtra en los mercados de deuda, tecnología que anticipa cambios estructurales. Empiezas a darte cuenta de algo extremadamente interesante. El sistema ya no puede seguir siendo como era. Está mutando, y aquí es donde viene la revelación que te prometí al principio. Durante años nos dijeron que Bitcoin tenía que adaptarse al sistema, que tenía que encajar, que tenía que ser regulado, controlado y absorbido. Pero lo que empieza a verse ahora es justo lo contrario. Es el sistema el que empieza a cambiar para poder integrar Bitcoin, para poder operar con la red descentralizada, para poder incorporar nuevas capas monetarias y tecnológicas que antes rechazaba. Y como diría Satoshi Nakamoto, el problema con el dinero convencional es toda la confianza que se requiere para que funcione, y lo que estamos viendo ahora mismo es cómo ese modelo empieza a transformarse. Así que, Satoshi maníacos, lo que tenéis delante no es simplemente un mercado en pausa, no es simplemente un precio dudando, no es simplemente una fase lateral, es un sistema en transición. Y cuando un sistema entra en fase de mutación, lo más peligroso no es lo que cambia. Es no darte cuenta de que ya está cambiando. Si has llegado hasta aquí, deja tu like, suscríbete y únete a esta resistencia que observa más allá del gráfico. Porque aquí no solo analizamos el precio, analizamos el sistema. La información es poder. Nos vemos en la criptoesfera en la batalla por la descentralización XD.